Don Alejandro, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, un placer estar contigo. Don Alejandro, lo mismo hay algún incauto que no le conoce. Preséntese. ¿Usted quién es? En sus propios libros, muchos de ellos tienen un apartado. ¿Quién es Alejandro Peña Esclusa? ¿No? Bueno, ante todo soy venezolano. Yo estudié ingeniería mecánica, pero estoy dedicado a la política desde hace bastantes años, en parte para luchar para esta situación que ha vivido mi país durante tantos años. Soy escritor, he escrito más de 10 libros. Yo creo que mi especialidad es la del Foro de Sao Paulo. Sí. Vengo investigando el Foro de Sao Paulo desde su fundación en 1990. Y lo he investigado a fondo y he escrito 5 libros sobre el Foro de Sao Paulo que se han traducido a diversos idiomas: esloveno, húngaro, italiano, inglés, portugués. Soy asesor de la Fundación Disenso, así que soy amigo de la casa. Soy también asesor del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría. Así que bueno, eso en muy pocas palabras. Yo estudié ingeniería mecánica y mis estudios superiores son en administración financiera y en seguridad y defensa, porque en Venezuela había un instituto muy prestigioso que se llamaba el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Ya, por supuesto, con la toma de los militares por parte del chavismo, ya ese instituto perdió prestigio, pero en su época era muy, muy positivo, muy interesante. Don Alejandro, y se le ha olvidado a usted decir algo muy importante, que fue candidato en las trascendentales elecciones de 1998, claro, donde Venezuela decide suicidarse, que es cuando Hugo Chávez Frías llega al poder. Y mucha gente decía, no, bueno, pero era la esperanza del cambio. Pero ¿cómo va a ser la esperanza del cambio un tipo que jura sobre esta constitución moribunda? ¿Qué es lo que dijo? Juro sobre esta constitución moribunda solo 6 años después de que perpetrara un golpe de Estado, o intentara dar un golpe de Estado, que dejó decenas de cadáveres en Caracas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estaba don Alejandro Peña Esclusa diciendo, ojo que viene el lobo, que viene el comunismo, que viene el socialismo del siglo XXI, y esto va a ser peligroso. Pero claro, en aquel momento don Alejandro acababa de derrumbarse el muro de Berlín, el imperio soviético se había venido abajo y mucha gente diría, ¿pero qué dice este hombre? ¿Cómo va a venir el comunismo si acaba de fenecer? Pero resulta que estaba resucitando vía precisamente el Foro de Sao Paulo, ¿no? Exactamente. Uno de sus libros, unos años después, Cómo salvar a Venezuela del castrocomunismo, 2005. Sí. Es un libro, señores, que pueden googleen Cómo salvar a Venezuela del castrocomunismo y lo van a tener gratis en la web. No estoy pidiendo que pirateen la obra de don Alejandro, es que don Alejandro la ha puesto gratis para que la gente pueda acceder sin siquiera pagar un centavo a lo que venía él alertando hace ya 21 años. Y el libro se titulaba realmente 350. Cómo salvar a Venezuela del castrocomunismo. Esto de 350 no es que necesitaran a 350 venezolanos en una especie de revival del 300 de los espartanos, ¿no? No. Es que don Alejandro, en ese libro, estaba pidiendo, ¿verdad?, que se acabara con la tiranía chavista recurriendo a la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, que en el artículo 350 llama a acabar con gobernantes que se han convertido en ilegítimos porque no respetan los derechos, ¿verdad, don Alejandro? Sí. Pues cuéntenos qué cuenta en ese libro. ¿Cómo salvar a Venezuela del castrocomunismo? Aquí tengo que hacer un recuento, don Mario, sí, sobre que ya cómo yo sabía que Chávez iba a destruir el país. Lo sabía porque antes de que Chávez llegara al poder, ya yo conocía el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se funda en 1990, en julio, después de la caída del muro de Berlín. Se llama así porque su primera reunión fue en Sao Paulo. Se hizo en un hotel los días 3 y 4 de julio de 1990 y fueron todas las fuerzas políticas de izquierda de la región y diseñaron, convocados por Fidel Castro y por Lula da Silva, un esquema para sobrevivir apoyándose mutuamente, ya
que no iban a tener el respaldo de la Unión Soviética. Entonces, ellos no son vistos con peligro, justamente por lo que usted acaba de decir, que el Foro de Sao Paulo era considerado inofensivo porque la Unión Soviética estaba desapareciendo. Entonces, bueno, no hay peligro. Y Chávez se inscribe en el Foro de Sao Paulo en una reunión que estaba sosteniendo esa organización el mayo de 1995. El Foro de Sao Paulo se reúne todos los años en una ciudad diferente. Chávez había dado no uno, sino 2 golpes de Estado en el año 92. Eso es. Sí, uno en febrero y otro en noviembre. Sale de la cárcel a finales del 94. ¿Cuál es el primer viaje que hace? A Cuba. Se reúne con Fidel Castro y dice públicamente que el modelo cubano es el que hay que imitar y el que hay que implementar. Fidel Castro. Pare ahí, don Alejandro, porque me gusta que asentemos fechas. 1992. Hugo Chávez da 2 golpes de Estado. Hay un centenar de muertos. Creo que es un centenar de muertos, se podría cotejar la cifra. Un centenar de muertos. El tipo, que fue heroico toda la vida, se rinde, y no de una manera... Ya les digo yo que si ven ese vídeo, googleen la rendición, ya verán que no es el héroe que él quiso ser siempre. Se rinde, lo meten preso y 2 años después, un tipo que ha provocado 100 muertos está en la calle. Está en la calle. Y se va a Cuba, el gran enemigo de Venezuela históricamente, y esto podríamos hablar también, porque Venezuela, con Betancourt, fue el modelo de la izquierda que se oponía al modelo revolucionario castrista, hasta el punto de que Fidel Castro ordena una invasión de Venezuela vía guerrillas. Y Rómulo Betancourt, con las armas, echa atrás eso. Imaginaos qué clase de traidor era Hugo Chávez a su propio país, que se va a enfeudar al que quiso invadirlo y acabar con la democracia. Estamos dando fechas, señores. 1992, 1994, 1998 son las elecciones donde usted se presenta. Y ahora, pues eso, podemos seguir viendo lo que sucede. Por cierto, en uno de los libros que usted tiene, vamos a ver si lo podemos poner después, o aquí una imagen, el Foro de Sao Paulo, una amenaza continental. Ahí están, en la portada. Rafael Correa, Fidel Castro, Cristina Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez y Lula da Silva, que es el único que sigue ahí. Claro. El único que sigue ahí. Perdón, don Alejandro, que le interrumpe. Entonces usted sabe por dónde va todo y está viendo cómo el Foro de Sao Paulo está armando toda una estrategia para tomar América, ya que ha desaparecido el bloque comunista, para resucitar el socialismo en la América española, ¿no? Claro, porque él va a Cuba en diciembre del 94. Yo ahí comencé a dar alarmas públicas. Empecé a decir, mira, Chávez es un peligro para Venezuela, pero es que él después viaja en mayo del 95 a la 5ª reunión del Foro de Sao Paulo que se realizaba en Montevideo. ¿Y qué hace? Se inscribe en el Foro de Sao Paulo. Y ahí yo sí pegué el grito al cielo. Eso realmente fue el inicio de mi campaña contra Chávez y contra el Foro de Sao Paulo 1995. ¿Por qué? Porque justamente como Chávez había dado 2 golpes de Estado, había matado gente, era una persona sin conocimiento, muy carismático, pero sin profundidad, sin dinero, sin respaldo, Chávez jamás hubiera podido llegar a la presidencia, hasta que se inscribió en el Foro de Sao Paulo. Y ahí se sella un pacto. El pacto es: nosotros, la izquierda regional, te damos dinero, acceso a los medios, asesoría, el discurso de Chávez cambia, empieza a ser más intelectual, lo empiezan a asesorar gente de México, de Chile, de Argentina. Fue una campaña presidencial no de un venezolano, sino de un proyecto continental con aportes de toda la región para que Chávez llegara a la presidencia. Esa alianza con el Foro de Sao Paulo fue lo que hizo a Chávez presidente en 1998. Yo lanzo mi candidatura sabiendo que yo no iba a ganar, porque no tenía tampoco partido ni estructura, pero mi único objetivo era, con la chapa, con el carnet de candidato a los presidentes, eso
obligaba a los medios de comunicación a entrevistarme. Yo hice 3 giras por toda Venezuela, todas las ciudades capitales de Venezuela, a todos los medios de comunicación. Y este hombre, Hugo Chávez, trabaja para el Foro de Sao Paulo, para Fidel Castro, para la guerrilla colombiana, y va a destruir a Venezuela. No voten por él. Pero había ese deseo de cambio tan arraigado que no quisieron los venezolanos escuchar las advertencias y votaron por él. Y quiero decir que Hugo Chávez ganó en buena lid. No en hizo esa fraude. elección. Todas las demás hizo fraude desde que llegó al poder, pero en esa ganó. Y bueno, juró sobre la Constitución moribunda, como usted dijo, y a partir de ahí, a través de una asamblea constituyente, toma el control de todos los poderes públicos. Y entonces yo comienzo a pensar en el libro 350, porque la nueva Constitución decía que el derecho a la rebelión contra gobiernos dictatoriales estaba plenamente justificado. Bueno, de hecho, este libro, que lo he estudiado como los niños pequeños, como los que están en la universidad. Yo me subrayo, me bajo aquí, lo imprimo. Este libro, su exergo, su introducción es eso. Artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Y usted ha dicho, ellos mismos. Claro. Por cierto, este libro tiene una dedicatoria muy bonita. Y dice, dedicado a los inocentes asesinados por el régimen en las manifestaciones pacíficas de la disidencia, a los presos políticos, tanto civiles como militares, y a los 7 millones de venezolanos que votaron por el sí en el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004. Don Alejandro, yo estuve allí, en Caracas, no cubriendo sabía. el referéndum revocatorio, invitado por el Nacional de Miguel Enrique Otero. Claro. Y vi lo que pasaba ahí, ¿no? Colegios electorales con unas filas tremendas de gente para votar, las autoridades electorales diciendo, bueno, en este colegio se puede votar hasta más tarde. La famosa huella, el Smartmatic, vi colegios electorales donde se hacía el procedimiento de una manera, en otro colegio de otra. Era un cachondeo, por decirlo así en español, ¿no? Y usted también ha dedicado libros precisamente a los fraudes que se han pergeñado en Venezuela, al amparo precisamente de la tecnología, de la modernidad. Señores, tenemos unos sistemas de votación increíbles. Esto está ya todo digitalizado. Pone usted la huella y usted dijo, ojo, que esto no es precisamente la panacea, que por aquí se pueden corromper las democracias. No solo en Venezuela, en cualquier país donde esos sistemas que precisamente confían tanto en la nube no tengan un estrictísimo control de qué sucede ahí. Al punto de que usted ha propuesto acabar con las votaciones electrónicas, que se vuelva, señores, a contar papeletas, que esto es mucho más difícil de manipular, ¿verdad? Pues cuéntenos esos libros. Usted también me quería hablar de un libro que hay publicado en inglés y que se va a publicar enseguida en español sobre precisamente estas manipulaciones del sistema electoral, ¿no? Bueno, la cosa es así. Cuando yo escribo ese libro 350 y se lo dedico a los presos políticos, yo no sabía que yo fui el primer preso político en el año 2002. ¿Por qué Chávez me mete preso? Porque yo decía que basado en el artículo 350 de la Constitución, las Fuerzas Armadas debían desconocer a Hugo Chávez como comandante en jefe, no dar un golpe de Estado, quitarle el respaldo, para que la población, protestando, forzara su renuncia, lo cual ocurrió. Él después fue, por ordenar una masacre, fue obligado a renunciar. Lo cierto es que Chávez me mete preso por primera vez y me mete preso por segunda vez preso ya en el año 2010, por un año en el helicoide. Muy bien, pero en ese referéndum revocatorio, que usted estuvo allí, cosa muy interesante, Chávez se robó 2 millones de votos. Él perdió ese referéndum revocatorio.
Él ya no era presidente después del revocatorio. ¿Qué hizo él? Fue una jugada muy interesante que aplica hasta hoy en día. El voto electrónico y la totalización computarizada, la gente no lo sabe, no recuerda, porque así como está acostumbrada a tener celulares y cree que los celulares son de toda la vida, no. Los que tenemos la edad que yo tengo sabemos que los celulares no existían y que el sistema electrónico de votación, digamos en el año 1990-95, no existía. Hugo Chávez, con la asesoría, como siempre, de la inteligencia cubana, le dicen, vamos a aprovechar que ha surgido el voto electrónico para imponerlo en Venezuela para que tú, Hugo Chávez, te puedas robar las elecciones. Con dinero del Estado venezolano, en el año 2002, financia la creación de una empresa de software electoral que se llama Smartmatic y organiza todo para perpetrar un fraude. Se hace el voto electrónico con máquina electrónica, la transmisión electrónica y la totalización computarizada. Y de esa manera se roban 2 millones de votos. Pero Chávez dice, qué maravilla, esta es la mejor forma de golpe de Estado de la historia, porque uno asalta el poder o se queda en el poder sin disparar un solo tiro con las máquinas electrónicas de votación. Hay veces, como en el caso de Bolivia, el voto puede ser manual, pero la totalización y la transmisión es computarizada y también se puede hacer fraude. Entonces, Chávez se da cuenta que esto es una cosa maravillosa, muy eficiente para asaltar el poder e invierte dinero en esa empresa para expandirla a todas partes del mundo. Y recientemente se publicó en inglés, disponible en Amazon, un libro de un investigador norteamericano que vive en Nueva York que se llama Ralph Pesulo. El libro se llama Stolen Elections, elecciones robadas. Repito, se consigue en Amazon. Y sé que se está traduciendo al español. Es un libro que podría llamarse El método venezolano para robar elecciones. Eso podría ser otro título. Y entonces Pesulo explica cómo de Smartmatic Venezuela, para un fraude en Venezuela, él hace toda la historia, se exporta el modelo a 72 países del mundo entero. ¿Y cómo lo sabe él? ¿Cómo lo supo? Porque él trabaja con un equipo de investigadores, de agentes de la DEA, de organismos de inteligencia de los Estados Unidos, y capturaron a un técnico de Smartmatic entrando a los Estados Unidos y le ofrecieron un acuerdo. Mire, ¿usted qué quiere? ¿Ir a la cárcel o colaborar con la justicia? Él optó por lo segundo, como muchos otros funcionarios de Smartmatic empezaron a decir cómo ellos se robaban las elecciones. O sea, no fue una investigación de que consiguieron una prueba, no. Está basado en confesiones de quienes perpetraron el fraude. La sorpresa vino, don Mario, cuando este señor le pregunta, y en Estados Unidos también han hecho fraude con este método venezolano, y el tipo dice, sí. ¿Cómo es eso? Sí, también en Estados Unidos. Y el fraude se basa no en las grandes elecciones presidenciales, no, en pequeños condados, en los que llaman los swing states, los estados bisagra. Entonces se hace una ingeniería electoral para no tener que robar millones de votos en todas partes, sino unos cuantos votos en ciertos lugares claves, y eso cambia el curso de la elección. Muchas personas que hoy son presidentes de la República realmente lo que dieron fue un golpe de Estado a través del método electoral venezolano. Esas acusaciones son muy graves y yo creo que tendría que haber mucha más investigación al respecto. Don Alejandro tiene un libro, uno de sus libros, del Foro de Sao Paulo, llamado precisamente Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Por cierto, hay otro libro extraordinario de un periodista español llamado Emili Blasco, titulado Boomerang Chávez, sí, lo leí, donde cuenta también las anomalías que han rodeado todos los procesos electorales posteriores al referéndum revocatorio de 2004 en Venezuela. Está muy bien contado. A mí me llamó poderosamente la atención, por cierto, don Alejandro, que ese libro extraordinario,
Emilio Blasco, además, en aquel entonces era corresponsal de ABC en Washington, Sí. creo recordar, Sí. y que se tuvo que editar el libro él, porque no interesaba, que no interesaba. Venezuela y las fechorías de Venezuela no interesaban, madre mía. El caso es que luego te ibas a las librerías y te encontrabas cualquier librajo que escribiera a la izquierda sobre el criminal socialismo del siglo XXI. Pero bueno, apunten, tomen nota. Boomerang Chávez. Este está solo, creo recordar. No, ahora ya no lo sé. No sé si hay edición en papel, pero, ya digo, lo tienen ahí en Kindle. Habla de usted... Un dato sobre Sí, ese libro. Sí, don Alejandro. Si el libro se consigue en papel, no sé si todavía, pero se imprimió en papel, de este extraordinario periodista Emily Blasco, español. Este libro tiene una similitud con el de Elecciones Robadas, el de Ralph Pesulo. ¿Cuál es la similitud? Que Emily Blasco no publica este libro basado en investigaciones periodísticas, no. Él recibe información de una persona que estuvo ahí, un ex funcionario, primero de Chávez y después de Maduro, de Diosdado Cabello, que decidió contarlo todo e irse a los Estados Unidos como testigo protegido. Entonces, Emily Blasco tiene acceso a esa información, entrevista a este señor, de tal manera que la información que proporciona Emily Blasco en su libro sobre fraude electoral, sobre el cartel de los soles, sobre los vínculos de Chávez con la FARC, sobre cómo Chávez tomó el control del país, convirtiéndolo en una dictadura, todo es información proveniente de ex chavistas o ex militares que contaron todo lo que ellos hicieron. Y eso le da mucho poder al relato del libro. Cartel de los soles, etc. Hay mucha gente que dice, se lo acaban de inventar. Pero vamos a ver, pero por el amor de Dios, miren, o sea, antes de decir ciertas estupideces, documentense, a ver desde cuándo se está hablando del cártel de los soles, etc. Ese libro, ya digo, brillante, una brillante investigación, Boomerang Chávez. Qué lástima que no tuviera mucha más difusión precisamente porque era una autoedición, creo recordar. No había ninguna gran editorial detrás, eso estoy seguro. Por cierto, en el revocatorio de 2004, yo recuerdo estar en la sala donde comparecieron Alfonsín, los del Centro Carter y Óscar Arias, creo recordar, el expresidente de Costa Rica, y dijeron una cosa interesantísima, que era el mensaje que lanzaban venían a decirle a la oposición: si ustedes no me demuestran que ha habido fraude, yo tengo que validar esto que ustedes mismos han validado, porque ustedes han validado el proceso electoral. Entonces, si ustedes no me vienen con la denuncia, porque hubo un gran escándalo, acuérdense, las encuestas decían que caía Chávez por 54-46 y al final ganó por 54-46. La gente digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y los observadores dijeron, preséntenme las pruebas, porque ustedes en sus libros también denuncia que la oposición ha cometido graves errores precisamente por legitimar de alguna manera el régimen a la hora o por el mero hecho de concurrir a sus procesos, etcétera, sin hacer una fiscalización estrictísima, ¿no?, de los procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que nos ha llevado hasta aquí. Incluso el último caso, que ya fue escandalosísimo, ¿no?, el de Maduro, cortando la comunicación por las noches, ¿no? Emily Blasco denuncia que el problema del sistema electoral venezolano es que la infraestructura está en manos cubanas y que incluso los centros de procesamiento están ya no en manos cubanas de cubanos que estén en Venezuela, es que han podido estar en la propia isla, ¿no? Así que es todo escandaloso, sobre todo para alguien que se ha presentado como el gran padre de la patria moderna, ¿no? Como el nuevo Bolívar. ¿Cómo el nuevo Bolívar? Si ha sido el tío que ha lacayizado Venezuela, ¿no? Y usted dice, que ha recordado, que ha estado preso en el famoso helicoide, en el siniestro helicoide, ¿no? Y yo publiqué en Libertad Digital hace unos años un artículo que se titula El edificio, que se titulaba El edificio que es Venezuela, que está recogido en este otro libro, Salvemos Venezuela, que son una recopilación de artículos
que se publicó hace ya unos años, en 2018, precisamente, en uno de los momentos de eclosión ciudadana por la libertad en Venezuela, y se publicó este libro para apoyarlo. Y ahí pues, hago una descripción de lo que es el helicoide, ¿no? Y digo que es el edificio que es Venezuela, porque la verdad es que si investigas la historia del helicoide se te cae el alma al suelo. El helicoide, señores, era un proyecto de supermodernidad que iba a colocar a Caracas como uno de los grandes centros, pues eso, de desarrollo urbanístico de última generación, porque iban a convertir toda una colina de la ciudad, Caracas, el que no conozca, tiene 28.000 colinas, y le iban a convertir en una especie de zigurat, en una cosa casi una maldición bíblica. Iba a haber centros comerciales, iba a haber, bueno, de todo, cualquier cosa hay. Estaba preparado para que fueras en coche y para que pudieras pasar el día. Bueno, era como muy autosuficiente, iba a proponerse como un desarrollo urbanístico que haría envidiar a cualquiera que se produjera en los Estados Unidos de América. Hoy es un antro convertido en el gran centro de torturas, en la prisión, una de las prisiones más siniestras de Venezuela. Es una especie de, como la Lubyanka, la sede de lo que identificas con las cárceles de la Unión Soviética en Moscú, pues ahí está en Caracas, ¿no? Y ahí estuvo usted también. Y tiene un libro, precisamente, ¿no?, de sus años en presidio, titulado Desde los calabozos de Cádiz, de Chávez, publicado en 2011. Y voy a leer la dedicatoria. Dice: quiero agradecer de todo corazón a quienes me han apoyado, a los que han apoyado a mi familia, a los que trabajan por mi libertad, a quienes se han pronunciado públicamente en favor mío, a los que me han visitado, a los sacerdotes que me han traído la comunión y sobre todo a Dios y a la Virgen de Guadalupe por los beneficios que ha traído mi encarcelamiento. Y aquí hay un momento que dices, mi hermana cárcel. Y yo me gustaría que hiciera usted esa reflexión, ¿no? Porque aquí cuenta, estos han querido amordazarme, estos han querido aterrorizarme, estos han querido anularme, y resulta que en la cárcel lo que han conseguido es que sea más yo y que esté liberado, porque ahora que he perdido todo, lo tengo todo, ¿no? Me han dado más fuerza, ¿no? Cuenta usted en este libro, ¿verdad, don Alejandro? Bueno, eso se debe a varias cosas. Lo primero es que yo tenía la sospecha de que me iban a encarcelar. Es decir, yo estaba preparado, se lo dije a mi familia, se lo dije a mis amigos, no fue una sorpresa. O sea que estaba preparado psicológicamente. Luego, mientras estuve en la cárcel, yo aproveché esa circunstancia para, digamos, crecer espiritualmente. Yo rezaba el rosario todos los días del año que estuve preso allí, todos los días. Leía la Sagrada Escritura, hacía deporte, ayudaba a los demás en la medida de mis posibilidades. Tenía una rutina desde la mañana hasta la noche. El helicoide es un lugar donde no hay luz del sol. Son calabozos que están como en sótanos, de tal manera que uno no tiene ventanas, uno no tiene oxígeno natural y uno no ve la luz del sol. Nos sacaban por 1 hora cada 15 días a un patio que quedaba afuera. De tal manera que era un lugar horrendo, no había biblioteca, no había centro deportivo como debe haber en toda cárcel, no había centro de salud. Y yo desarrollé un esquema de nunca estar ocioso. Leer, estudiar, tenía una rutina diaria, era diferente cada día porque unos días venía el abogado, otros días me visitaba la familia, tenía una rutina de lunes a domingo y yo la cumplía de manera estricta. Y para mí me sirvió toda esa lectura, la oración y ese sacrificio que yo estaba haciendo por Venezuela, me sirvió para, aunque fue duro, para salir de allí más fortalecido que cuando entré. O sea, la cárcel me ayudó a ser mejor persona. No estoy diciendo que es bueno ir a la cárcel ni que la pasé bien, pero como decía el Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre el sufrimiento, a veces el sufrimiento sirve para hacerte crecer. Y me ayudó a ser
mejor político y tener un testimonio, dar un testimonio de amor por Venezuela. Así que en ese sentido el helicoide fue para mí algo, digamos, enriquecedor. Fue más duro para mi familia que para mí, que sufrían, mi esposa, mis 3 hijas, con mi estancia en la cárcel. Yo tenía que decirles todo el tiempo, no se preocupen, yo estoy bien, yo como, yo hago ejercicio, yo estoy bien de salud. Bueno, pero es normal porque el helicoide además se hizo famoso, y ellos quisieron convertirlo en famoso por eso, por las torturas que se han cometido ahí. Ha habido gente que lo ha pasado horrorosa, espantosamente. Sí. Ha habido gente que ha muerto y tal. Sí. Y claro, el mensaje que le dan a la familia es mirad. Claro. Y por ahí también quieren destruir a la gente. Claro. Mira cómo estoy haciendo que tu familia sufra. Claro. Doblégate, ¿no? Claro. Y aquí tienes mensajes muy poderosos, te encomiendas a los evangelios, sobre todo a San Juan Pablo II, al no tengáis miedo, ¿no? Que fue lo que te hizo reforzar, ¿no? en tu lucha, ¿no? por la libertad de Venezuela, ¿no? Bueno, ellos utilizan el helicoide, los presos políticos y la tortura como mecanismo para aterrorizar a toda la sociedad. En mi caso, bueno, yo estuve en el helicoide cuando no se había degradado tanto como lo es ahora. Eso fue en el año 2010. Y además, desde el primer día que yo llegué, le dije a todos los funcionarios policiales, miren, yo no tengo ninguna enemistad con nadie aquí. Mi enemistad es con Hugo Chávez. Ustedes están cumpliendo una labor, no vine a traer problemas. Y siempre me trataron con respeto, siempre. Yo preparaba café, le daba café a los demás compañeros presos y le daba café también a los policías. Es decir, yo nunca tuve una animadversión hacia los custodios, sino que era una lucha política, y debo decir que hice incluso amistad con algunos de ellos. No me torturaron, aparte de la tortura psicológica de ser inocente y estar encarcelado. Pero yo sé que después de eso los policías profesionales fueron saliendo, renunciando, y fueron entrando ya torturadores, gente sin capacidad policial y personas muy primitivas que hicieron mucho daño a los presos. Eso también tiene mucho que ver también con el paso de Hugo Chávez a Nicolás Maduro. Claro. Es decir, cuando Venezuela pasó de ser Guatemala a Guatepeor. Sí. Guatemala, que me respeten, que me perdonen todos los guatemaltecos, que ya saben que estoy haciendo la frase, el juego de palabras célebre, ¿no? Pero ojo, porque esto es importante decirlo. Chávez fue muy malo. Que Nicolás Maduro fuera aún peor no lo salva, no lo convierte. Hay mucha gente es como cuando dicen qué malo fue Stalin, qué pena que se muriera Lenin. No. Estos eran malos los dos. Claro. Y venían a hacer el mal. Y gobernaron, fue una denuncia que hizo usted desde el minuto 1, por el miedo, excitando el odio, el resentimiento, la corrupción en todos los ámbitos, no solo en el económico, la corrupción moral, la corrupción social. Ellos necesitan que su país esté podrido para que la gente dependa del poder y para que incluso cuando estás mal, casi como crees que te mereces que estar mal. Entonces, ellos necesitan que se viva en la podredumbre. Y el caso de Cuba es clarísimo, ¿no? Claro. Usted lo vio aquí, usted además lo denuncia en sus libros, ¿no? También se necesita, cuando un país sufre la lacra del comunismo, esa otra regeneración, casi es la más importante, ¿no? La moral, porque se ha convertido a la gente en decir, ustedes no valen nada sin el poder. Ustedes son despojos sin nosotros. Sin nosotros ustedes serían átomos que no tendrían dignidad. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Claro. Hay mucho que hacer. Sí, uno de los... claro, como el Foro de Sao Paulo se crea después de la caída del muro de Berlín, los nuevos comunistas, los neomarxistas, ya no les correspondía hablar de lucha de clases, de abolición de la propiedad privada, de capitalismo de Estado, porque eso había fracasado en la Unión Soviética. Y se abrazan a las ideas de Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, quien en sus libros, desde la cárcel... Este es otro de sus libros. Exactamente. Claro. Él propuso desarrollar un esquema de hegemonía cultural en contra de la cultura cristiana. O sea, Gramsci identifica
que el principal enemigo del marxismo, del comunismo, es la fe cristiana, es la cultura cristiana, y promueve tomar el control de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades, para promover una cultura que se llamaría inmanentista, o sea, lo contrario a trascendente, una materialista, digámoslo así, en todas las áreas del conocimiento humano. Es decir, infundir ataques a las creencias cristianas y a la cultura cristiana a través de hacer la antítesis en todo el área cultural del conocimiento, de las profesiones. Las ideas de Gramsci son tomadas, y voy a utilizar esta palabra por decirlo de alguna manera, industrializadas por un organismo que fue muy poderoso, el think tank, el centro de pensamiento más poderoso de Occidente, que se llamaba la Escuela de Frankfurt, que tuvo un enorme financiamiento y que tomó el control de las universidades en todas partes, inclusive en los Estados Unidos. Esto está explicado en mi libro, también disponible en Amazon, en un capítulo que le dedico a la Escuela de Frankfurt. También hay un libro dedicado solo, hablando de libros, solo a la Escuela de Frankfurt, que escribió un joven argentino que se llama Cristian Iturralde. Y es un libro sobre la Escuela de Frankfurt muy bien logrado. Creo que también se consigue en Amazon. Y entonces lo que hizo la Escuela de Frankfurt fue impulsar el marxismo cultural. También se le puede llamar progresismo, se le podría llamar wokismo o neomarxismo, como una manera de nueva forma de control. En lugar de controlar con las armas, con los cañones, con los tanques, vamos a controlar a través del mundo de las ideas. No deja de ser curioso, don Alejandro, esto que dice, porque a la vez se han intentado apropiar de la figura de Cristo. Y Chávez casi parecía el nuevo, no el Papa, pero parecía que era él mismo, ¿no? Como la nueva encarnación de Cristo, ¿no? Y sobre todo cuando estuvo enfermo, casi parecía que estaba muriendo otra vez el Salvador de la humanidad. Y revolucionaron a Cristo, casi lo tenían, ya sabéis, es como cuando quisiera esa imagen tan poderosa del Che Guevara, ¿no? La famosa foto icónica. Pero el Che no quería ser Cristo, pero este quiere ser Cristo y quienes matan al cristianismo, ¿no? Es algo muy interesante de todo lo que está sucediendo con el chavismo, que eso también va a ver cómo se hace, ¿eh? Por cierto, muchas veces se critica a la Iglesia Católica por no tener voluntad de confrontación con gente que hace mucho daño, o ponerse estupenda con gente que sabe que no va a tomar represalias. Papa Francisco estaba especializado en leerle la cartilla a Donald Trump. A todos los demás ya vendrá el día. Pero sí que es cierto que ha habido figuras eclesiásticas en Venezuela que se la han jugado con ustedes. Hablaron, hay testimonios de obispos y demás que dieron bastante la cara por usted, pero ahí hay mucho que hacer, ¿no? Ahí también hay mucha labor, ¿no? Para la reconstitución de Venezuela, ¿verdad? Bueno, hablando de libros, yo creo que uno de los intelectuales más valiosos de nuestra época es Joseph Ratzinger. No estoy hablando de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, estoy hablando de Joseph Ratzinger, el intelectual. El intelectual. Y hablando de ese Cristo que esgrimía Chávez y el Foro de Sao Paulo, ese es el Cristo de la teología de la liberación. Y Ratzinger escribió un documento breve que se llama Instrucciones sobre la teología de la liberación. Muy interesante, está gratuitamente en internet en la página vatican.va, en donde Ratzinger explica cuáles son los errores de la teología de la liberación, que es una forma de marxismo cultural o de guerra cultural, que es transformar a Cristo, que viene como el Salvador, que busca de alguna manera salvar a los hombres del pecado, o sea, un líder espiritual, Dios, es Dios hecho hombre, que busca liberar al hombre del pecado. Hacen un juego de palabras y lo convierten lo que quería justamente el apóstol que lo traicionó, Judas.
que fuera un líder social, un líder político, que luchara contra los romanos, ¿verdad? Contra la dominación romana. Cristo no vino a eso. Sí, él luchaba contra los romanos con otra herramienta. Su reino no era de este mundo. Exactamente. Lo que pasa es que cuando tú liberas al hombre del pecado, a través de la fe, a través de la gracia, a través de la vida de Cristo, de su testimonio, de su palabra, automáticamente los imperios se derrumban. Por eso es que Juan Pablo II fue tan importante en el derrumbe de la Unión Soviética. Ratzinger entonces explica que el Cristo no puede ser utilizado como un líder social que viene a rescatar a los pobres de la dominación de los ricos. Y eso es lo que el Foro de Sao Paulo y Hugo Chávez enarbolaban. Ellos enarbolaban a un Jesucristo totalmente tergiversado, no al Hijo de Dios, sino a un líder político. La teología de la liberación tenía como gran objetivo meter a la izquierda en la Iglesia, y lo que consiguió fue vaciar la Iglesia en muchos ámbitos, ¿no? Y muchos sacerdotes, algunos con la mejor de las voluntades, quisieron acercarse a la guerrilla y al final ahorcaron los hábitos y pagaron precios muy caros en muchas ocasiones. Hay historias verdaderamente dramáticas con ese tipo de asuntos, ¿no? Bueno, Alejandro, nos hemos comido el tiempo, pero no quiero terminar sin hablar de otro de sus libros, El continente de la esperanza, que ya tiene unos años, que ha tenido traducciones. Bueno, por ejemplo, creo que tenemos por ahí la portada de la edición en portugués. Y el problema de la esperanza es que siempre es para después. ¿Usted sigue creyendo que Hispanoamérica es el continente de la esperanza y que, como decía una de sus conferencias, el futuro de Hispanoamérica pasa por Venezuela? Se ha ido Maduro, se lo ha llevado Trump. Estamos en el momento, en el gran momento para la liberación de Venezuela, o esto aún es cuento largo, que diría el otro. Bueno, para contestar a todo, punto por punto, quizás no en el mismo orden, yo sí creo que Venezuela va a ser un faro de esperanza, de libertad, y un testimonio, un ejemplo. Y la captura de Maduro, que le agradecemos mucho al presidente Trump que la haya hecho de esa manera espectacular además, y que era la única forma, con el uso de la fuerza, es el principio del fin del chavismo. Va a ser un proceso complicado, mucha gente no entiende por qué está gobernando en este momento Delcy Rodríguez, pero yo creo que al final Venezuela va a ser libre más pronto que tarde, y la captura de Maduro es el principio del fin. Iberoamérica, el continente de la esperanza, sí. Hay varias razones, pero una por razones prácticas. El neomarxismo, o sea, el marxismo cultural, que es mucho más destructivo que el uso de las armas o de los tanques, que la dominación física, es la manipulación o el envenenamiento a través del intelecto, de la hegemonía cultural. En Latinoamérica, o en Iberoamérica, como más bien debe llamarse, nuestros pueblos no han tenido tiempo para dedicarle a leer esos libros de la Escuela de Frankfurt, esos filósofos, esos psicólogos, o sea, para poder envenenarse con el neomarxismo cultural hay que tener tiempo para leer. Y por eso muchas veces los marxistas son hijos de ricos, son gente que tiene tiempo para envenenarse con esta lectura. El iberoamericano común y corriente está todo el día trabajando, buscando sobrevivir, no tiene tiempo para esas cosas y no se deja engañar con cosas como la ideología de género. O sea, un iberoamericano típico, una persona del barrio, como se le dice allá, de la favela, ¿verdad? Un hijo le viene y le dice, no, es que el sexo es una autopercepción. Y le dan una cachetada de una vez y le dicen, no, un momentico, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Los que tienen tiempo para esas disquisiciones absurdas e irracionales son aquellos que pueden envenenarse con estas lecturas. Entonces, Iberoamérica es el continente donde el sentido común de la gente y los valores cristianos, pienso yo que es donde más prevalece, más que en África, hoy en día más que en Europa. Yo que vivo en Europa me sorprendo, las iglesias vacías, los jóvenes confundidos,
En Estados Unidos, bueno, hay un renacimiento con Trump. Entonces, yo sí creo que Iberoamérica es el continente de la esperanza. Y para finalizar la respuesta, yo quiero recomendar mi último libro relacionado al continente de la esperanza, que se llama Arte Clásico y Buen Gobierno. En inglés tiene otro nombre, se llama Arte Clásico y Marxismo Cultural. Está traducido al húngaro, al esloveno, al inglés, al portugués. Está, repito, en Amazon lo pueden ver. Y es un libro muy bonito porque es la contraparte. O sea, frente al marxismo cultural, ¿qué? ¿Qué planteamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la lectura? Y yo rescato el arte clásico como una nueva forma de evangelización. Evangelizar, regresar a nuestra cultura cristiana a través de la belleza. Don Alejandro, muchas gracias. Gloria al bravo pueblo, que dice el himno venezolano, y ojalá, dentro de nada, sus libros haya que tirarlos a la basura o mandarlos al Museo Arqueológico para que la gente, a la basura no, al Museo Arqueológico para que, oigan, que no se olviden que esto pasó, pero que ya no sea necesario como denuncia de una situación que se está sufriendo. Muchas gracias por todo el tiempo que me ha dedicado. Un placer. Y lo dicho, que viva Venezuela libre. Muchas gracias.